Bien, vamos a empezar con estos seminarios, de acuerdo, que vamos a tratar de profundizar más en los temas que vamos viendo en clase a través de una serie de cuestiones. Estas cuestiones yo quiero recoger los puntos más importantes de los diferentes temas, ¿de acuerdo? También os digo, aunque esto no debería decirlo, las preguntas que vayan a salir en el examen de la parte de desarrollo, porque sabéis que el examen va a costar una parte de tipo test y una parte de tipo desarrollo, estarán sacadas de estas cuestiones que iremos haciendo para todos los temas. ¿De acuerdo? Luego siempre pasa que hay gente que no se cree esto, y no se las estudia. Aparte de todo lo que hay que profundizar en los diferentes temas, esto os servirá para afianzar las ideas. ¿De acuerdo? También tendréis la clase, esta primera clase, colgada en campo virtual. Ya os diré el enlace. Supongo que lo podréis ver y demás. No creo que haya ningún problema para verlo en campo virtual. Y lo podréis ver las veces que queráis. Entonces luego ya para los Oscars lo dejaremos para más adelante. Bien, tonterías aparte, la primera cuestión era: explica por qué son fundamentales las enzimas en el metabolismo y por extensión en los seres vivos. Podemos ir por orden o, si queréis, alguna que os haya llamado más la atención o que os parezca más interesante, también lo dejo a vuestra elección. Pero si queréis, con esta primera, pues voy a luego coger algunas de las imágenes del tema. Vamos a ir un poquito para adelante. Bien, entonces, ¿por qué son fundamentales las enzimas en el metabolismo y por extensión en los seres vivos? Bueno, como sois poquitos, ahora sí que os podré preguntar. Es una pequeña trampa de traeros por grupos. Os ponéis el cartelito con el nombre delante y así os podréis ir preguntando. Bueno, tú sé que te llamas Isabel, no hay problema. Algunos me piden los nombres, de otros no. Bien, a ver, Isabel, ya que me sé tu nombre, lo bueno que tiene, lo malo, es las enzimas son fundamentales en el metabolismo, por extensión en los seres vivos. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero, cuando uno lee este enunciado, es si algo es fundamental, ¿qué quiere decir? Que es imprescindible. Y si es imprescindible, ¿qué quiere decir? Y si es necesario, ¿qué quiere decir? Que sin eso no es posible la vida. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tenemos que tener en mente. Es decir, las enzimas son fundamentales para la vida. Quiere decir que si no hay enzimas, no hay seres vivos. ¿De acuerdo? Esa es la primera idea que tenemos que tener en mente. Luego ya sigue una gran cantidad de aplicaciones de las enzimas en la industria, en productos de limpieza. Un ejemplo muy claro es los detergentes, que contienen lipasas. Los detergentes de la ropa, eso que le llaman compuestos bioactivos, con tanta parafernalia. Son lipasas que degradan lípidos. ¿De acuerdo? En la sociedad. Bien. Entonces, ¿por qué son fundamentales las enzimas en el metabolismo? A ver, ¿qué habéis puesto? A ver, por ejemplo, Lorena. ¿Tú qué? Yo he puesto porque son esenciales porque aumenta la velocidad de reacciones bioquímicas y si su acción tardaría mucho tiempo en llevarse a cabo y que principalmente es necesario hacer estas reacciones bioquímicas porque son las que sustentan la vida de los seres vivos. Vale. ¿Alguien pone alguna pega a lo que ha puesto Lorena? Yo creo que está bien, ¿no? ¿Habéis puesto algo más? Más o menos lo mismo. La idea es esa. Digamos, y es la idea que quiero que quede clara. Es decir, las enzimas son catalizadores que... ¿Qué es lo que hace un catalizador? Acelerar la velocidad de una reacción. ¿De acuerdo? Si no está el catalizador,
la reacción no se produce o se produce a una velocidad muy lenta. Esa es la idea. Es decir, por eso son fundamentales las enzimas en los seres vivos. ¿Por qué no se produce? Porque la energía de transición, que eso creo que viene en otra pregunta, la siguiente pregunta del mecanismo, es decir, es porque la energía de transición, la energía que tú necesitas para alcanzar el estado de activación y que los reactivos puedan pasar a los productos, es decir, cuando se alcanza el estado de activación se dibuja con esa forma así de montaña, porque cuando uno estamos arriba de la montaña no podemos ir para un lado o para otro. Es decir, el estado de transición puede ir, la especie química que está en ese estado activado puede ir o bien hacia atrás, caerse, o bien hacia adelante. ¿De acuerdo? Ahí está en ese estado metaestable. Para alcanzar ese estado es lo que se necesita energía, que es lo que se llama energía del estado de transición. En una reacción que podemos hacer en el laboratorio, ¿cómo conseguimos esa energía de activación? Con calor, con presión, condiciones extremas. Y esa idea también quiero que se nos quede. En los seres vivos no podemos alcanzar esas condiciones extremas de presión, temperatura, etc. Y ¿hay alguna manera de bajar esa energía para llegar a ese estado en que el producto está ahí, que se va para el sustrato, se va para el producto, está ahí, que no sabe? Esa energía de transición hay que alcanzarla, sí o sí. Siempre. La cuestión es si es posible que sea menor, porque si es tan alta como la mayoría de las reacciones, pues se necesita mucha energía. Entonces, por ejemplo, si nosotros dejamos aquí encima almidón o azúcar, ¿cuánto tiempo tardaría esto en transformarse en CO2? Espontáneamente, si lo dejamos ahí. O nunca. O nunca. Es decir, la energía que se necesita para que eso se queme es muy alta. ¿Cómo conseguiríamos quemarlo? Con un mechero. Es decir, le damos mucha energía y aquí empieza la combustión. ¿De acuerdo? Es decir, necesitamos una energía de activación, luego ya la propia energía que produce la reacción es la que hace que la reacción continúe. Pero para alcanzar el estado de activación necesitamos energía. Entonces, la segunda cuestión del temario es ¿qué mecanismo hace posible que bajemos esa energía para alcanzar el estado de transición? ¿Qué mecanismo? O sea, los cofactores, los coenzimas. Aquí tenemos una bonita pizarra. Tenemos aquí el sustrato, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí los productos. Bien, tenemos que transformar los sustratos en productos. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para pasar de un estado a otro, aquí tenemos colorines, vamos a hacerlo con colorines. Necesitamos alcanzar el estado de transición. Alcanzar esa energía. Para la mayoría de las reacciones que se producen en los seres vivos, la mayoría de las reacciones químicas, esta energía a temperatura ambiente no es fácil de alcanzarla. Necesitamos calor, etcétera, porque si no, todas las cosas que tenemos aquí estarían reaccionando continuamente. Es decir, la mesa, por ejemplo, que es de madera, se estaría quemando. Si para que se produjera la combustión, con la temperatura ambiente se produciría. Menos mal que no. ¿De acuerdo? Si necesitamos aportar energía. Esta energía, es decir, el paso de sustrato a producto siempre tiene que ser con ese mismo intercambio de energía. No, la energía ni siquiera se despide, es la que hay y la que se produce. Entonces, la única manera de conseguir transformar los sustratos en productos a una velocidad
que permita la vida, o que permita que reacciones que no se producirían nunca de una manera espontánea se produzcan, es gracias a las enzimas. Entonces, la siguiente cuestión es, ¿cómo consiguen, qué mecanismo siguen las enzimas para pasar de los sustratos a los productos a una velocidad adecuada y en un tiempo razonable para que estemos vivos? Muchas reacciones se producen a una velocidad muy alta. Pues acordáis de la catalasa, la que destruía el agua oxigenada. El agua oxigenada es un producto muy tóxico y hay que eliminarlo muy rápidamente. Entonces la catalasa es una enzima muy eficaz, que rápidamente cataliza la reacción a una velocidad, si os acordáis, 10 elevado a menos 12, a más 12, perdón. Aceleraba la velocidad de la reacción. Es una brutalidad. ¿Qué mecanismo? ¿Qué habéis puesto en esa cuestión? A ver, Saray, ¿tú qué has puesto? En la 3. Sí, en la 2, la del mecanismo. A la 2. Yo he puesto el modelo de la cerradura y he puesto el modelo de la ajuste inducido. ¿El modelo de? Ya la cerradura y el ajuste inducido. El ajuste inducido. Yo he puesto Sí. las interacciones entre enzima y el cofactor aportan pequeñas cantidades de energía, lo que hace que no sea necesaria tanta cantidad de energía del entorno y entonces se ven problemas. La cosa va por ahí. El modelo de la llave cerradura, ese vamos a ponerlo como malo, no lo vamos a considerar. No malo en la respuesta, ¿no? Digamos, sino malo en que no es un buen modelo. ¿De acuerdo? Sí que hay una idea de la especificidad de la enzima por el sustrato, que tiene que haber un encaje perfecto entre el sustrato y la enzima, pero sería otra cuestión que vamos a ver después. El del ajuste inducido, del encaje inducido, es un modelo mejor. Es decir, necesitamos, para que esto se produzca, yo necesito, para bajar esta energía, yo necesito aportar energía o sacar energía de algún sitio. Si no hay una enzima, la única manera de sacar energía es del entorno, como decía José Ángel. Es José Ángel, ¿no? Sí. José Ángel, ¿no? Necesitamos una cantidad de energía que la tenemos que sacar del entorno. La única manera de sacarla del entorno es en forma de calor. Pero ya sabemos que los seres vivos no pueden utilizar esa fuente de energía. Entonces tenemos que sacar la energía de algún sitio. Por un lado, en las enzimas que utilizan coenzimas, si tenemos la enzima, por ejemplo, se une un coenzima, y ese coenzima, que os acordáis, el NADH que hemos visto esta mañana, el acetilcoenzima A, el flavinadenil dinucleótido, el flavin mononucleótido, etcétera, todos esos coenzimas que tienen una estructura muy compleja. Esa estructura tan compleja permite muchos puntos de interacción. Esas interacciones son interacciones favorecidas. Normalmente son carga positiva, carga negativa, son interacciones de ese tipo. Es decir, si ponemos una carga positiva y una carga negativa, ¿qué va a ocurrir? Que se atraen, ¿no? Una carga positiva y una carga negativa no se repelen, se atraen. ¿De acuerdo? Y eso sería favorecido. Todas las situaciones que están favorecidas son situaciones que aportan energía. Es decir, aquí una pequeña cantidad de energía, una pequeña cantidad de energía, una pequeña cantidad de energía. Es decir, todas esas pequeñas cantidades de energía las vamos a sumar aquí. Pero hay enzimas que no tienen coenzima. Por ejemplo, la amilasa que tenemos en la saliva no tiene coenzima, que degrada el almidón. Si nosotros cogemos ahora almidón de patata, o una patata, y la dejamos ahí, ¿cuánto tiempo tardaría en liberar la glucosa de ese almidón? Sin intervenir seres vivos. Eternamente. Tenemos aquí la glucosa, el almidón, el enlace alfa 1,4 que une las moléculas de glucosa que forma el almidón. ¿Cuánto tiempo tardaría eso en degradarse espontáneamente? Pues eternamente. Digamos, ese enlace es un enlace covalente que necesita una gran cantidad de energía. Si nosotros hervimos una patata a 100 grados, o en el horno que estaría a 200 grados, ¿se degrada el almidón? No se degrada. El almidón no se degrada. Sigue estando ahí, es decir, es un enlace muy fuerte, que a 200 grados no lo rompemos. Sin embargo, la amilasa de la saliva
Es una enzima que es capaz de romper este enlace y ir liberando moléculas de glucosa. No tiene coenzima. Y lo que está claro, que eso también es importante, es que los coenzimas y los cofactores van, en el caso de que haya, van a aportar energía por esas interacciones. Pero cuando no hay coenzima, ¿qué mecanismo utilizan las enzimas para aportar energía? ¿Alguien lo ha puesto? ¿Qué? La flexibilidad que hace que se mueva. Los cambios conformacionales suelen estar inducidos también por aportes energéticos de la interacción entre la enzima y el sustrato en lo que ha dicho Sarai, el encaje inducido. Bueno, hay una diapositiva. La voy a pasar para adelante. A ver. Sí, llego. Tenía que haberla seleccionado antes. Ahora que no me oye nadie, pero bueno. Cuando se une el sustrato con la enzima, ¿qué es lo que se van a producir? Esto sería el coenzima. Cuando se une, por ejemplo, se uniera el sustrato por aquí. Cuando se une el sustrato, se van a producir una serie de interacciones. A ver. Se van a producir una serie de interacciones, que sería lo que tenemos aquí. Pero esto sería el modelo de la llave y la cerradura. Esas interacciones aportarían energía. Pero si esas interacciones se producen cuando se une el sustrato a la enzima, esas interacciones podrían aportar mucha energía, pero harían que el sistema fuera muy estable y no se produciría la reacción. La clave está que cuando se une el sustrato a la enzima, y esta es la clave de la especificidad, la enzima reconoce al sustrato por esas interacciones. Pero las interacciones son máximas cuando se alcanza el estado de transición. Cuando estamos ahí en esa montaña, que nos vamos para abajo, para un lado, para otro. Cuando se alcanza ese estado de transición a punto de romperse los enlaces o a punto de formarse los enlaces, es cuando el número de interacciones entre la enzima y el sustrato es mayor. Y la energía es una energía que aporta el propio sistema enzimático, las interacciones de la enzima con el sustrato. Entonces has dicho que cuando no hay coenzima lo que tiene que haber es una gran especificidad entre el sustrato y la... Pero cuando hay coenzima también. No sé, cuando hay coenzima También. sí, pero en el caso de no haberla, es lo que produce energía es la interacción entre el sustrato y la... Y la enzima cuando alcanzamos el estado de transición. El ejemplo se pone con una barra de hierro, es decir, cuando los imanes están más unidos, sería en este caso. Es decir, todas estas rayitas rojas, digamos, permitirían esa interacción, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un sustrato muy complejo como podría ser el almidón, que la glucosa tiene muchos puntos de interacción, es decir, esa interacción entre la enzima y el sustrato va a permitir que se aporte energía. Y entonces la cantidad de energía que necesitamos para que se produzca la reacción es solo esta. Mientras que si no estuviesen esas interacciones, la cantidad de energía a temperatura ambiente sería difícil de alcanzar. Es decir, el camino que va a seguir la reacción sería este. Más o menos, en proporción, ¿no? Iríamos por aquí. Y esta energía, alcanzar esta energía de aquí, para alcanzar el estado de transición, que es lo que tenemos representado en este gráfico, es una cantidad de energía que se puede obtener del ambiente a temperatura corporal, digamos, a temperatura ambiente a 37 grados, se podría conseguir esa cantidad de energía. ¿De acuerdo? ¿Lo veis ahora? ¿Sí? ¿Lucía? Sí. ¿Vale? Rosa, Coral.
¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Laura? ¿Sí? Entonces, lo que es aparte de toda la explicación esta, lo que es la respuesta aquí concreta para esta pregunta, o sea, en esta pregunta tendríamos que poner. Pues, todo, digamos, el proceso. Claro. El mecanismo del ajuste inducido que permite reducir la energía de activación mediante las interacciones entre la enzima y el sustrato y las enzimas y los diferentes coenzimas, es decir, todo lo que interviene en la reacción va a unirse a la enzima mediante interacciones débiles, pero que esas interacciones débiles, como van a ser muchas, porque los coenzimas son muy complejos, en el caso de que haya coenzimas, es decir, esa complejidad de esas moléculas permite que esa interacción sea muy grande. Es decir, que haya, más que haya una interacción muy grande, que haya muchas interacciones pequeñas. Entonces, la suma de todas esas interacciones favorables es las que va a aportar la energía para que se produzcan las reacciones catalizadas por enzimas en el metabolismo. ¿De acuerdo? Porque si no hubieran enzimas, no podríamos llegar a temperatura ambiente, a esta temperatura, conseguir esta energía, mejor dicho, para que se produzca la reacción. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bueno, vamos a ir avanzando, que si no, me enrollo como las persianas. Bien, ¿qué mecanismos permiten regular la actividad de una enzima? Los mecanismos. Es decir, ya está claro cómo actúan las enzimas. No hemos hablado, digamos, una de las cosas que no he puesto en las cuestiones y que también es importante y que es importante que tengáis presente. Por aquí sería un poco la explicación de lo que hemos visto hasta ahora. Otro punto importante es la especificidad, es decir, la capacidad que tienen las enzimas de reconocer a su sustrato. ¿Vosotros todos habéis hecho la práctica de la polifenolosidasa, por ejemplo? Bueno, pues la 2. La 1 sí la habéis hecho todos también, ¿no? En la 1 el sustrato era el agua oxigenada. En la sangre hay muchas enzimas o pocas. Muchas. Pero solamente hay una que es capaz de unirse al agua oxigenada y descomponerla. En el caso del extracto de la patata, también en el extracto de patata, de células, hay varios miles de enzimas diferentes, pero solamente una es capaz de reconocer el sustrato que poníamos, que era la dopa. ¿No lo recordáis? Es decir, las enzimas son capaces de reconocer un único sustrato. Eso es la especificidad. ¿De acuerdo? Que esa idea también hay que tenerla muy clara, porque si fueran catalizadores, digamos, universales, pues con una sola enzima, con 2 o 3 enzimas tendríamos suficiente para todo el metabolismo, ¿no? Por ejemplo, los catalizadores que se utilizan en la industria normalmente trabajan con diferentes sustratos, aceleran la velocidad de la reacción o de diferentes reacciones. Por ejemplo, esto no lo conocéis, el paladio. ¿Habéis oído hablar del paladio? El platino, los metales nobles suelen ser buenos catalizadores porque permiten muchas interacciones con moléculas orgánicas y entonces catalizan las reacciones, pero son inespecíficos, reaccionan con muchas moléculas diferentes. No son buenos, comparados con las enzimas no son ni de lejos tan eficaces, pero bueno, sería una idea de lo que es un catalizador. Las enzimas, aparte de ser capaces de bajar la energía del estado de transición y permitir que las reacciones se produzcan, son muy selectivas con el sustrato. ¿Qué ventaja tiene eso en el metabolismo, en los seres vivos? Que sean tan selectivas. Tiene un inconveniente, no todo va a ser ventaja. ¿Cuál sería el inconveniente? Vamos a ver primero el inconveniente. Porque si falta una... Si falta una, el metabolismo se detiene, sobre todo si es en un punto clave, ¿no? Digamos, hay algunas enzimas que no serían tan claves, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado de las personas albinas, otro tipo de patología. Es decir, en una persona albina hay una enzima en el ciclo de la formación de melanina que no funciona y entonces, bueno, pues esa enzima no está y no tienen pigmentación en la piel, ¿no? Aparte de otros problemas que pueden surgir. Pero si, por ejemplo, nos falta una enzima del ciclo de Krebs, que lo estamos viendo esta mañana, pues ya apaguémonos. Es decir, es una pega. Si fueran más inespecíficas no habría. ¿Cuál sería otra pega? La velocidad máxima menor.
Claro, la velocidad máxima sería menor si hubiera menos especificidad, porque las interacciones de la energía libre también afectaría, pero otra cosa más evidente. A ver, Que necesitamos para cada producto que tengamos, necesitamos formarla. exactamente, para cada enzima que se produce en el metabolismo, primero tenemos que tener un gen, que es donde se almacena la información. Luego ese gen tenemos que utilizarlo para sintetizar una proteína, montar la proteína, hacerla que funcione. Cuando no funcione se degrada. ¿Todos esos procesos requieren energía? Sí, requieren mucha energía. Es decir, estar vivos requiere mucha energía, porque hay que crear muchas estructuras diferentes. Si hubiera que crear 2 o 3 enzimas, pues sería mucho más sencillo. Es decir, haciendo 2 o 3, que sirvieran para muchas cosas, pues ya está. Aparte que sería literalmente imposible, porque no todas podrían servir para todos, por esa idea precisamente de unión específica para bajar la energía del estado de transición, etc. ¿Y qué ventaja tiene? Porque si no, alguna ventaja tiene que tener. Si no fuera inconveniente, pues vamos a diseñar seres vivos de otra manera más simple. ¿Qué ventaja tendría? Tengo el micrófono ahí. ¿Qué ventaja tendría? Pueden realizar las reacciones simultáneamente. Puede realizar muchas reacciones al mismo tiempo. Dentro de una célula podemos tener hasta 3000 enzimas diferentes funcionando a la vez. Pero eso también podría crear un poco de caos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave? En la regulación, que es lo que vamos a ver ahora. La regulación de las enzimas. ¿Sí? Porque si tenemos tantas enzimas funcionando a la vez, la clave para que todo esté perfectamente organizado y el objetivo se consiga, ¿cuál va a ser? El que esté todo. Si yo ahora, por ejemplo, le digo a Laura, me voy a salir y quiero que cada uno me escriba un trozo de una historieta, o una viñeta de una historieta, y luego me los das todos. ¿Tú qué tendrías que hacer? Organizarlos, ¿no? Porque si no, cada uno sería un caos. ¿De acuerdo? Entonces, todo tiene que estar muy organizado. ¿De acuerdo? Y muy regulado. ¿Cómo se consigue esa regulación? A ver, ¿qué mecanismos de regulación habéis puesto? La temperatura, el pH, es decir, las enzimas funcionan a un pH determinado. Hay enzimas que funcionan a un pH ácido, otras que funcionan a un pH básico. La mayoría van a funcionar a un pH cercano a 7, porque es el pH fisiológico, aunque sabéis que hay determinadas zonas, determinados orgánulos donde el pH cambia. Es una manera de regular la actividad de las enzimas. Por la temperatura, aunque más o menos todas van a trabajar a la misma temperatura. Eso ya depende, ya sería entre organismos. Si hay organismos, por ejemplo, los psicrófilos, que viven a temperaturas de 4 grados centígrados y su temperatura óptima para trabajar las enzimas está en 4 grados. Y otros que serían los hipertermófilos, que serían temperaturas cercanas a 100 grados, o incluso por encima. Los inhibidores. En la regulación principal, señales de adopción, proteólisis y fosforilación. Sí, vamos a ir para adelante. Bueno, aquí, si os fijáis, aquí lo que hay, veis las interacciones entre la enzima y los sustratos. Todas esas interacciones están aportando energía. Temperatura, el pH. Luego iremos para esto. Vamos a ir... No estoy controlando muy bien el tiempo. Vamos a ir un poquito más rápidos. Bueno. Digamos, ¿lo acordáis? ¿Habéis visto esta diapositiva? Aquí están recogidos todos los mecanismos. Bueno, un mecanismo que no está aquí recogido, que estaría en la diapositiva anterior, es la cantidad de los genes, es decir, la cantidad de enzima que hay en la célula. Si hay más o menos enzima, pero el hecho de que haya más o menos enzima no es garantía de que la enzima esté funcionando. Es decir, puede haber mucha enzima, pero esa enzima no estará activa. Entonces, hay mecanismos para activarla o para inhibirla de una manera muy rápida. Es decir, el control genético de la cantidad de enzimas que hay en una célula o en un organismo de una determinada enzima es un control lento.
tiene que llegar la señal al gen, el gen activar el mecanismo de síntesis de RNA mensajero, el RNA mensajero salir del núcleo, entrar al ribosoma, sintetizar proteína, etc. Es un mecanismo lento, pero que nos permite la adaptación a determinadas situaciones. Otro tipo de mecanismos más rápidos serían los que tenemos aquí. ¿El alosterismo incluido o el alosterismo? El alosterismo sería, entraría dentro de estos mecanismos, sobre todo el regulación por feedback, que es la unión de un efector, de un regulador, que activaría o inhibiría la enzima. Y ese mecanismo sería rápido o lento. ¿El feedback? Sí, el mecanismo por regulación por feedback. Rápido. En cuanto termina se acaba, ¿no? Sí, la cuestión es, ¿no?, en cuanto se une o no se une ese efector. Sí. Claro. Si hay mucha concentración de ese efector, se une a la enzima y la activa o la inhibe, en función de si es un proceso que se activa o se inhibe cuando se une el efector. Veremos ejemplos cuando lleguemos al metabolismo de la glucosa, cómo hay enzimas que funcionan de esta manera. Es decir, que si hay un efector, la enzima se va a activar o se va a inhibir, en función de si sea la glucólisis o la gluconeogénesis. Sea la fructosa 2,6-bifosfato, el efector. Pero no vamos a adelantar, porque si no ya sería liarlo demasiado. ¿De acuerdo? ¿Pero queda clara esa idea? Es decir, volvemos a Laura, estáis todos dibujando las viñetas, pero quiere que la cosa vaya más rápido. ¿Y qué es lo que está frenando el proceso? Pues, por ejemplo, Cristina, que tiene que traer bolis, pues va un poco lenta trayendo bolis, ¿no? Y dice, mira, si te doy 5 euros, va más rápida. Entonces sale pitando por los bolis, y aquí rápido, ¿no? Todos a dibujar. ¿De acuerdo? Sería esa la idea. O, si quisiera que fuera más lento, le diría, tráeme los 5 euros que no te los voy a dar, que ha sido demasiado rápido. Y has traído unos bolis malos. Has cogido los primeros que he pillado. Bueno, eso es un mal ejemplo, no sigamos por ahí. ¿De acuerdo? Esto sería una manera rápida de regular el metabolismo. ¿Vale? Lorena, ¿tú has puesto también los mismos mecanismos? Yo creo que sí, lo tenéis claro. Pero no solamente quiero que los pongáis, el objetivo es que los entendáis. Porque en el metabolismo, cuando por ejemplo el próximo día que profundizaremos en el ciclo de Krebs, habrán enzimas del ciclo que están reguladas por este tipo de mecanismos. Ana, ¿tú también has puesto esos mismos? ¿Habéis tenido dificultad en entender alguno de ellos? La pregunta. A ver, por ejemplo, Jorge. ¿Cuál mecanismo te parece más difícil de entender? ¿O te han parecido todos sencillos? Pues Polo, tú y me dices, los entiendo todos perfectamente. O me cuesta entenderlos todos. ¿O alguna habéis tenido más dificultad con alguno de ellos? El último. El último. El último es el más complejo. Pero también veremos ejemplos de este tipo de mecanismos. El primero es muy sencillo. Un inhibidor que se une a la enzima y bloquea el sitio de unión del sustrato. Es un análogo. Ya os acordáis que os dije que muchos medicamentos funcionaban de esta manera. Por ejemplo, el ibuprofeno. ¿Habéis tomado alguna vez ibuprofeno? Sí, ¿no? ¿Para qué se toma? Para el dolor, la inflamación. Porque hay una enzima, que es la COX, que produce unos sustratos a partir de ciertos lípidos, que esos productos producen inflamación y dolor. Las prostaglandinas intervienen, pero no es la clave. Es decir, ahí entrarían leucotrienos e icosanoides. Es decir, esas moléculas van a generar dolor e inflamación. Entonces, el ibuprofeno se une a la enzima y bloquea esa reacción. Es decir, es un inhibidor de esa enzima, con lo cual no se producen las moléculas que generan inflamación y dolor. Y desaparece la inflamación y el dolor. Y muchos medicamentos funcionan así, son inhibidores. También dentro de nuestras células tenemos inhibidores naturales que bloquean las
ciertas reacciones. Digamos, yo creo que ese mecanismo es fácil de entender, ¿no, Jorge? Ese lo podemos entender bien, ¿verdad? El de la proteólisis. Hablamos de la tripsina y la quimotripsina. Son enzimas que producen el páncreas y que, para activarse, son mediante proteólisis. ¿De acuerdo? Es decir, se corta un trozo a la enzima y se activa. Otro caso sería, por ejemplo, la insulina. La insulina también está formada por dos cadenas polipeptídicas que cuando se sintetiza es una única cadena que se le corta un trozo y entonces la insulina pasa a ser activa. No es una enzima, la insulina no es una enzima. Pero es una hormona también peptídica que funciona, que se activa también cortándole un trozo. Este mecanismo es totalmente irreversible. El inhibidor, podría desaparecer el inhibidor y la enzima activarse otra vez. Es decir, si el inhibidor bloquea, cuando el inhibidor, si eliminamos el inhibidor, ¿qué es lo que ocurre a la enzima? Se vuelve a activar, ¿no? En el caso de cortarle un trozo a la enzima, ya es todo o nada, ¿de acuerdo? La regulación por feedback, es decir, uno de los productos de la reacción también puede inhibir a la enzima, o el producto final de una vía metabólica. La fosforilación. La fosforilación es uno de los mecanismos más importantes de regulación enzimática y va a ser clave para explicar muchas reacciones del metabolismo. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo habéis encontrado? Porque ¿algún ejemplo de regulación? ¿Qué ejemplo habéis puesto? A ver, ¿qué ejemplo? De regulación enzimática. A ver, Lorena. Ahí había puesto la regulación de la sangre y Sí. los niveles de insulina y glucagón. Los niveles de insulina y glucagón, la insulina y el glucagón no son enzimas, ¿no? Son hormonas. ¿Pero qué hacen la insulina y el glucagón? Controlar la cantidad de azúcar de sangre. Controlar la cantidad de glucosa en sangre. ¿Cómo controlan la insulina y el glucagón los niveles de glucosa en sangre? Hemos hablado esta mañana. ¿Cómo, María? Cambiando la conformación de las Cambiando la conformación de las enzimas implicadas en el metabolismo de la glucosa, pero no es la conformación, porque la conformación es un ligero cambio en la estructura. Va a ir un poquito más allá del cambio de la conformación. Va a haber un cambio de conformación, pero ese cambio de conformación va a estar inducido en muchos casos, por fosforilación. Es decir, cuando una enzima se le une un fosfato, se va a producir un ligero cambio en la conformación de la enzima. Y ese ligero cambio hace que el sustrato, por ejemplo, se una con mayor afinidad. Si el sustrato se une con mayor afinidad, la reacción se produce con más facilidad. O ocurre lo contrario, cuando se le une el fosfato, el sustrato se une con una peor afinidad. Si se une peor, la reacción ¿qué va a pasar? Se va a frenar. Vamos a ir frenando la reacción. ¿De acuerdo? En función de que estén fosforiladas o desfosforiladas, el metabolismo va a ir en un sentido o en otro. Quien regula la fosforilación de muchas enzimas, sobre todo el metabolismo de azúcares, va a ser la insulina y el glucagón. Una de las hormonas va a estimular que las enzimas se fosforilen y otras que se desfosforilen. Ya lo veremos todo eso con detalle. Y muchos procesos tumorales, por desgracia, están relacionados precisamente con una mala regulación de todos estos mecanismos. Es decir, si una enzima se une el fosfato y luego se le quita, pues puede pasar de ser activa a ser inactiva y el organismo controla ese proceso. Pero hay ocasiones en que esa unión de esos reguladores no está controlada. Es decir, la enzima pasa a ser, por ejemplo, activa siempre, pero siempre está activa. Y eso puede generar procesos tumorales. Ya lo veremos también algunos ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro lo de la regulación? Sí, dime. Yo tengo una duda acerca del efecto de la insulina y el glucagón. Sí. Por ejemplo, después de una comida muy copiosa, Sí. nosotros tendríamos un pico de insulina Sí. producido por el páncreas. Sí. Entonces, claro, digamos, reduciríamos los niveles de glucosa Sí. que se verían repuestos por la secreción, por la vía, gracias al glucagón. El Sí, lo glucagón que- actuaría la glucosa. Claro, lo que haría el organismo es ese exceso de glucosa en sangre
consumirlo para obtener energía. Si sigue habiendo un exceso, lo almacena en el hígado Que es lo que hemos visto. como fuente, como glucagón, para cuando haya déficit de glucosa, utilizar ese glucagón para reponer los niveles de glucosa en sangre, perdón, de glucógeno. Estoy liando la cosa. Estoy liando la cosa. A ver. Tenemos los niveles de glucosa aquí. Cuando, después de comer, una comida normal, no hace falta que sea una comida que nos hayamos inflado pasteles, una comida normal, los niveles de glucosa en sangre, pues, van a subir. Entonces, cuando sube, aparece la insulina. La insulina va a llegar a las células y va a decir a las células, a tomar glucosa, que hay mucha. Vamos a bajar los niveles de glucosa en sangre porque es peligroso que haya mucha glucosa. Es decir, las células empiezan a tomar glucosa y utilizarla como fuente de combustible. Además, les gusta. La glucosa es una muy buena fuente de combustible para las células, muy rápida de utilizar. Entonces, la glucosa también se va a almacenar en forma de glucógeno. ¿De acuerdo? La almacenamos en el músculo y en el hígado. El músculo va a utilizar ese glucógeno para consumo propio y el hígado, cuando hace falta glucosa, porque otra vez los niveles de glucosa bajan, recurrimos a ese glucógeno para mantener siempre los niveles de glucosa constantes. ¿De acuerdo? Y si sigue habiendo un exceso de glucosa y ya tenemos todas las necesidades energéticas cubiertas, hemos almacenado toda la cantidad de glucógeno que podemos almacenar en el hígado, que son unos 125 gramos aproximadamente, pues ¿qué es lo que ocurre con la glucosa? Se almacena en forma de lípidos. Dime, Guillermo. Entonces, la pregunta es, si por ejemplo nos quedamos en el estado en el que hemos repuesto los depósitos de glucógeno, ¿se segregaría el glucagón para reponer la glucosa en sangre? Sí, la necesitamos. Sí. Si bajan los niveles de glucosa en sangre, es decir, tenemos ya los niveles de glucógeno cubiertos. Pero en sangre no tenemos glucosa. En sangre, Y la necesitamos. no es que no tengamos, es que los niveles de glucosa en sangre bajan ligeramente, Pero son bajos. entonces el glucógeno aparece y lo sube a partir, perdón, el glucagón aparece y repone los niveles de glucosa en sangre a partir del glucógeno hepático que hemos almacenado, que es lo que ocurre durante la noche. ¿Y el glucagón no repondría también a partir de aminoácidos? No, el glucagón no se va a reponer a partir de aminoácidos. Lo que ocurre es que si el periodo de ayuno se va prolongando, llega un momento que se agota. Por eso digo que hay que desayunar, porque durante la noche agotamos todas las reservas de glucógeno. Ya no hay glucosa. Entonces, hay que reponer los niveles de glucosa. No pueden bajar los niveles de glucosa. Entonces, es cuando se empieza a degradar proteína muscular para, a partir de los aminoácidos de la proteína muscular, reponer esos niveles de glucosa. Vale. Y otra pregunta más. Cualquier comida que comamos, aunque sea poca, produce una secreción de insulina. Aunque sea, por ejemplo, tomar un trozo de carne, por pequeño que sea. Por mínima que sea la secreción. Esa pregunta Es que tiene migas. Habría que ver hasta dónde llegan los niveles de glucosa en sangre. Si pasamos de esos niveles, quizás me esté arriesgando, es lo que voy a decir, pero si pasamos de esos niveles y debería ser durante un tiempo más o menos prolongado para que el páncreas percibiese que los niveles de glucosa en sangre están por encima de esos niveles máximos, entonces sí que aparecería la insulina. es decir, depende. De todas maneras, siempre va a haber insulina y glucagón en sangre. Lo que pasa es que las diferencias van a ir variando en función de la cantidad de glucosa en sangre. Y ahí entra también el hipotálamo, o sea, una serie de mecanismos bastante más complejos. Es decir, siempre que vemos un modelo, que vemos un libro de bioquímica, es todo muy simplificado. Pero hay que tratar, mi idea es que tratéis de verlo, de que vayamos juntando todas esas piezas y que lo veáis todo como un todo, como una integración de todo, no cosas separadas. Porque si lo vemos todo como cosas separadas, podemos saber muy bien cómo funciona la enzima, cómo funciona tal, pero luego cuando llegue un paciente, o una persona, no un paciente, una persona que vosotros le tengáis que poner una dieta, que tengáis que
regular sus hábitos alimenticios, no va a llevar los esquemas, aunque los lleve tatuados, pero no nos va a llevar ahí siempre, sino que va a ser un conjunto, un todo. Y ahí es donde está siempre la dificultad. Bien, la pregunta 5 era más bien sacada de las prácticas. Vamos a verla rápidamente. Yo creo que la visto donde estado todo también porque en las prácticas lo hemos visto. ¿Qué ocurre cuando tenemos una cantidad de enzima y aumentamos la cantidad de sustrato? ¿La ponéis? Los que habéis hecho la práctica. ¿Quiénes no han hecho la práctica de la polifenol oxidasa? ¿Dani? ¿Y alguien más? ¿Todos los demás la habéis hecho? Bueno, entonces, en la práctica de la polifenol oxidasa poníamos una enzima, una cantidad de enzima fija en la cubeta de reacción, ¿la acordáis? Y íbamos aumentando la cantidad de sustrato. ¿Qué es lo que ocurría cuando aumentábamos la cantidad de sustrato y dejábamos fija la cantidad de catalizador? Que la velocidad aumenta. Llega un momento que ya... Claro, tenéis que acordar el ejemplo de picar. Como hay más centros activos, la velocidad iba aumentando hasta que llegaba a una velocidad máxima, es decir, que no había más centros activos libres que entonces se caía. Claro, es decir, si tenemos una cantidad de catalizador, ese catalizador cada enzima tiene que unirse al sustrato. ¿De acuerdo? Es decir, es el centro catalítico que se une al sustrato. Si hay una cantidad determinada de enzima y hay una cantidad de sustrato y no estamos saturando todas las enzimas, pues la velocidad es la velocidad máxima a la que puede ir la reacción. Es decir, se une al sustrato, se une a la enzima y comienza la reacción. Llega un momento en que vamos aumentando la cantidad de sustrato. Hay una cantidad fija de enzima. Vamos a ver el ejemplo de los picos, ¿no? Y si ahora os doy picos y os ponéis a cavar, os doy 10 picos, pues, o 5 picos, pues estarían 5 cavando. Y vamos a una determinada velocidad. Si voy aumentando la cantidad de picos, llegará un momento que todos tengáis pico. Es decir, todos los centros catalíticos están uniéndose a un sustrato y catalizando la reacción. Si yo aumento la cantidad de sustrato, ya, ¿qué ocurrirá? Que ya hemos alcanzado la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Ya, por mucho que aumentemos la cantidad de sustrato, no podemos aumentar la velocidad de la reacción. ¿Cómo conseguiríamos aumentar la velocidad de la reacción? Aumentando la cantidad de catalizador, la cantidad de enzimas. Y lo que no aumenta la velocidad de la reacción, pero sigue catalizando esos sustratos, o los deja aparte y no los cataliza. No, los va catalizando, claro. O sea, usted llega a una velocidad máxima, ¿no? Es decir, por ejemplo, más que cavando, a lo mejor haciendo cestas, ¿no? Es decir, cada uno tiene que hacer una cesta. Pues cuando acabas una cesta, empiezas con la siguiente, pero tú vas, si todos tenéis material para ir trabajando y ir haciendo cestas, vais a la velocidad máxima que se puede ir produciendo cestas. Por mucho que yo traiga, bueno, haciendo pasteles, sería más, haciendo donuts, por ejemplo, y es la velocidad máxima haciendo donuts. Por mucho material que yo traiga, no iría ir más rápido. ¿De acuerdo? Es decir, habíamos alcanzado esa velocidad máxima. La única manera de aumentar la velocidad de hacer donuts, creo que a partir de ahora voy a utilizar ese ejemplo, en lugar de lo de picar, por mucho, la única manera de aumentar la velocidad sería trayendo más gente para hacer donuts. Cuando yo llega al punto de saturación la enzima, sí, ya no puede... No es que la enzima se pare, quiere decir que vamos al máximo. Pero digo que la velocidad de la reacción dependerá de la rapidez con la que la enzima sea capaz de procesar el sustrato. Sí. O sea, que eso será la velocidad tarda en una enzima en dejar pasar el sustrato a producto, sí, y dejar su centro catalítico libre, ¿no? Sí, para poder eso, ¿vale? Sí, esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente... Bueno, describe las características y objetivos del catabolismo y del anabolismo. Yo creo que ahí no habréis tenido ninguna dificultad, ¿no? Con esa cuestión. ¿Alguien ha tenido alguna dificultad en describir el catabolismo y el anabolismo? Yo creo que eso era una cuestión general, pero que tenemos que tenerla muy clara, ¿de acuerdo? Esa idea de lo que es el catabolismo, que tiene como objetivo... ¿Cuál es el objetivo del catabolismo? Oxidar. Por un lado, pasar de moléculas complejas a moléculas más sencillas, oxidar
esas moléculas ¿para qué? Para obtener energía, poder reductor y mediador del metabolismo. Es decir, poder reductor, es decir, electrones, energía sobre todo, y intermediario metabólico, es decir, esas moléculas más sencillas que luego las vamos a utilizar ¿en qué proceso? En el anabolismo. Por eso el anabolismo gracias al catabolismo, ¿no? ¿Qué? Por eso el anabolismo se produce gracias al catabolismo, no tiene nada que ver. Exactamente, claro. O sea, si no tenemos energía y no tenemos precursores y no tenemos poder reductor, no podemos... Porque en el catabolismo se desprende energía porque son reacciones exergónicas, ¿no? Exergónicas, son reacciones exergónicas que al final tú vas a tenerlo todo en forma de ATP y de poder reductor. Es decir, electrones para luego todo ese poder reductor y esa energía utilizarlo en los procesos de síntesis. Y esa es la respuesta a ¿por qué comemos? ¿Por qué comemos? Es decir, un nutricionista tiene que tener claro eso. Un ingeniero informático también, porque si no lo tiene claro se muere. Pero sobre todo, un nutricionista tiene que tener claro, la pregunta clave es ¿por qué comemos? Luego la siguiente pregunta es ¿qué tenemos que comer? Comemos para obtener energía, obtener moléculas sencillas y obtener poder reductor. ¿Para qué? Para estar vivos. Es decir, porque la síntesis de las diferentes enzimas de todos los procesos necesitan mucha energía. ¿Por qué? Porque son estructuras muy complejas, que contienen mucha información. Y la información siempre es cara. Una tontería. Pero bueno. Exergónico y endergónico. Energía libre de Gibbs. Digamos, aquí tampoco quiero que entremos en discusiones filosóficas, ¿no? Pero más que nada lo he puesto para recalcar y que olvidemos lo de exotérmico. No lo olvidemos, ¿no? Porque si ahora vienen los compañeros de química y me dan un palo. Lo de exotérmico y endotérmico. Porque eso a veces crea confusión. En los seres vivos, los procesos que desprenden energía van a ser mínimos los que el objetivo sea obtener calor. Es decir, ese no va a ser el objetivo del metabolismo. Va a ser obtener energía que podamos aprovechar. ¿El calor lo podemos aprovechar, Ana? ¿Podemos aprovechar el calor? No. Entonces solamente podemos aprovechar la energía en forma de energía química, en forma de ATP, o en forma de equivalentes de reducción. Ya veremos lo que es eso también. Entonces, ahí es importante que tengamos claro lo que es una reacción exergónica y lo que es una reacción endergónica. ¿Y qué es lo que mide la energía de la reacción? La energía libre de Gibbs. Que la vamos a medir en kilojulios, porque sabéis que todavía en el tema de los alimentos se utilizan mucho las kilocalorías, pero es muy fácil pasar de kilocalorías a kilojulios. Tampoco es un factor de conversión y ya está. Pero en principio vamos a utilizar kilojulios porque es el sistema internacional. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hemos visto esta mañana importante que nos determina la energía libre? La irreversibilidad de las reacciones metabólicas. Es decir, si es una energía libre muy grande y negativa, es decir, un proceso exergónico, pues la reacción va a ser irreversible. Y si en una vía metabólica tenemos un paso irreversible, ¿qué quiere decir? Que esa vía va a ir en un determinado sentido, no puede ir hacia atrás, porque se encuentra un paso irreversible. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Queda eso claro? Bien. Alejandro, ¿lo has puesto también así? Esto es Alejandro, ¿verdad? Sí. También lo has puesto con esa idea, ¿no? ¿Vale? Patrick, ¿tú también? Bueno, en líneas generales, ¿qué vías metabólicas confluyen en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos? A ver, Alejandro, ¿qué vías confluyen en la... así, una vía de las que confluyen la glucólisis, por ejemplo, es una de las vías que confluyen en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una vía del catabolismo, ¿no? De oxidación de la glucosa, la hemos visto esta mañana. Ya la veremos en detalle esa vía cuando lleguemos al tema, es decir, son 10 pasos metabólicos, 10 reacciones, algunas de ellas serán irreversibles, que orientan todo el proceso glucosa-piruvato. Es decir, en el momento que la glucosa
entra dentro de la célula, se fosforila la glucosa 6-fosfato, ya inicia el ciclo hacia la glucólisis. ¿De acuerdo? Porque va a encontrarse una serie de reacciones irreversibles que hacen que vaya para atrás. Aunque sí que hay una vía que permite la síntesis de glucosa a partir de piruvato y de otros precursores sencillos, que es la gluconeogénesis. Pero esa vía tiene que saltarse precisamente esos pasos irreversibles y ir por otro lado. Pero bueno, ya lo veremos también en detalle. Bien, ¿qué otra vía? A ver, Jorge. ¿Qué otra vía? A ver, Cristina, ayúdale. Descarboxilación, puede ser. La descarboxilación oxidativa es el último paso del piruvato que tú has obtenido de la glucólisis, lo pasas a acetilcoenzima A, que entraría ya en el ciclo. La beta-oxidación de los ácidos grasos. Otra vía aparte de la beta. La oxidación del ácido pirúvico sería la última reacción que no está dentro de la glucólisis, o sea, es decir, sería el paso justo de entrada al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el acetilcoenzima A. La otra vía sería la que ha dicho Isabel, la oxidación de los ácidos grasos. Lipólisis. ¿Cuál? Lipólisis. La lipólisis, sí, la lipólisis sería la oxidación general, ¿no? Pero la vía sería la beta-oxidación. Es decir, sabéis que la beta es la segunda letra del alfabeto griego. Entonces, si hay una beta-oxidación, ¿habrá una alfa-oxidación? Sí, hay una alfa-oxidación, lo que parece que es minoritaria. La importante para obtener energía va a ser la beta-oxidación. ¿Qué otra vía más? Catabólisis de proteínas, oxidación de aminoácidos. Y los aminoácidos también los podemos oxidar y también nos permitirían obtener electrones, también entrarían dentro del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es decir, todo va a confluir. ¿Eso es lo mismo que proteólisis? Sí, no, la proteólisis es la ruptura de la proteína para dar aminoácidos, pero luego esos aminoácidos los puedes utilizar para sintetizar nuevas proteínas o bien para oxidarlos y obtener energía. Oxidación de los ácidos grasos. En las diapositivas que hemos visto hoy las tenéis las vías, ¿de acuerdo? Entonces, con esto que estamos viendo y ya lo que habéis hecho, os tenéis que ir haciendo unos apuntes, es decir, los puntos importantes de cada tema, son los que estamos viendo aquí. Tenéis que leer todo lo demás, pero si estas ideas se os quedan claras, luego cuando vayáis al tema, cuando vayáis al libro y vayáis leyendo, ya veréis cómo os resulta más sencillo de entenderlo todo. Por eso la idea de organizar estos seminarios. De todas maneras, si alguna cosa no se os queda clara, o me la preguntáis en clase, o a través de las tutorías, o bien volvéis a ver el vídeo, que lo tendréis en campus virtual. ¿Queda duda? Sí. A ver, ¿por qué no es posible? Sí, dime, Dani. Una cosa, que antes en clase has dicho lo de que se transformaba de piruvato a lo que pasa, no me acuerdo en qué proceso era, pero que se me ha quedado la duda, has dicho las dudas de piruvato a acetilcoenzima. Pero eso sí, o sea, sería, yo decía, anticonómico en el sentido de la energía, No, para luego... Sí. El paso... Vamos a ver. Esto era importante, Esto era importante. A ver, tenemos el piruvato, ¿de acuerdo? Que viene de la glucosa, a través de la glucólisis, ¿de acuerdo? Este piruvato se va a oxidar a acetilcoenzima y se pierde el CO2, ¿de acuerdo? Esa oxidación, ese es el punto clave para entrar ya en el ciclo de Krebs. Entraría ahí. Esta reacción es irreversible, lo hemos estado viendo esta mañana, ¿no? La pregunta tuya. Esta reacción es irreversible y es imprescindible para poder utilizar el acetilcoenzima A como fuente de energía. Lo que no se puede ir así. Pero no había un caso de haber dicho tú que de piruvato pasaba a glucosa, no sé. Sí, el piruvato sí. El piruvato, a través de la gluconeogénesis,
puede pasar a glucosa, pero de la acetilcoenzima A no podemos pasar a piruvato. Pero ¿y qué sentido tiene eso que pase de piruvato a glucosa? Si lo que buscamos es sacar energía... Si tú no tienes glucosa y tienes que sintetizar glucosa, hay aminoácidos que te permiten obtener piruvato. Entonces los aminoácidos los transforman en piruvato y luego en glucosa. Y luego la glucosa otra vez en piruvato y... Exactamente. Luego la glucosa llega al cerebro. El problema es que el cerebro es muy exquisito y solamente quiere glucosa como fuente de energía. Pero ¿y por qué no directamente, si los aminoácidos sacas piruvato, por qué no ya del piruvato empiezas a sacar acetilcoenzima? O sea, ¿por qué vas otra vez para arriba? ¿Sabes lo que te quiero decir? Depende de la situación metabólica en la que esté el organismo. Cuando tú tienes suficiente glucosa, este es el mecanismo. Acetilcoenzima A, obtener energía. Cuando no tienes glucosa, tienes que sintetizar piruvato y tienes que sintetizar glucosa. ¿El piruvato cómo se sintetiza? A partir de los aminoácidos. Porque no puedes pasar de la acetilcoenzima A al piruvato. Porque esta reacción es irreversible. ¿De acuerdo? Esto también, os estudiáis todo eso y ya veréis que todo eso os quedará bien. ¿De acuerdo? Todas las dudas de todas maneras las vamos viendo. ¿Vale? Ahora, la última pregunta es: ¿por qué no es posible que existan los zombies de Walking Dead, por ejemplo? ¿Lo he escrito bien? ¿Lo de Walking Dead? Sí. A ver, argumentarlo con hechos científicos. A ver, ¿no os habéis planteado nunca eso cuando veis? ¿Alguno ha visto ¿Uno ha visto alguna vez una película de zombies? Yo. No, pero sabéis lo que son los zombies, ¿no? Es decir, comer cerebro. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los zombies? Van a pegar bocado a... Pero, ¿por qué se caracterizan los zombies? Porque están muertos, ¿no? Vale, están muertos, ¿no? Entonces, si están muertos, es que la película de Walking Dead creo que había una parte del cerebro que estaba vivo, no sé qué, tal. Pero en realidad es carne muerta. ¿Cómo se pueden mover? ¿De dónde sacan la energía? Es absurdo, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacan la energía? Porque no están tiesos. Claro, deberían estar tiesos. Porque ¿hay algún mecanismo que permita obtener energía en un tejido muerto? No. No hay ningún mecanismo que permita obtener energía. ¿Cómo se pueden mover? No es posible. Me parece que para la ciencia ficción o para las series, pues es un sistema muy rentable. Es decir, ganan mucha pasta. ¿Vale? ¿Queda esto claro? Es decir, solamente los tejidos vivos son capaces de tener los mecanismos para obtener energía. Porque si no hay energía, no hay nada. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Se os han aclarado algunas dudas? Vale, pues ese será el objetivo. ¿Tenemos planos? Sí, pero me los dais. Bueno, como vosotros sois de este grupo, sí que quiero que firméis para saber quién ha venido y quién tiene los ejercicios, para luego corregirlos, me refiero. ¿Tenéis una hoja? Dime. Estaba en el montón de... Ah, vale, no pasa nada. Pues lo tendré por aquí. A ver. ¿Tú eres Teresa? No. Ana Isabel. Ana Cristina Calderón, ¿no? Entonces entregamos los ejercicios. No, quedároslo, pero hay que tiene una hoja en blanco Sí, para que... empezamos. Vale, pues ir firmando todos y así, ya cuando me entreguéis los ejercicios la semana que viene... Nos quedamos corregidos. Sí, os los quedáis corregidos. O lo podéis hacer o ya como queráis, pero... O si me lo queréis entregar ahora, yo lo digo porque como los tenéis hechos y queréis repasaros el tema y profundizar un poco lo que habéis hecho, y si no me los entreguéis ahora, como queráis. Yo quiero corregirlos y ya te los entrego. Vale. Yo los tengo en el ordenador. Vale. Como
queráis, como queráis. Pero, una pregunta, ¿esto va a contar para nada? Va a contar que me los entreguéis, Si están mejor hechos o... están mejor hechos, Digo por corregirlo, ¿no? Si no hay que corregirlo, pero yo creo que prefiero que los tengáis porque, os lo he dicho al principio, ¿no? El examen va a salir de este tipo de cuestiones. Entonces es importante que las tengáis bien hechas. No, sí, está en el ordenador, pero lo que digo, sí... Vale, pues entregármelo ya. Si alguien no me lo quiere entregar porque quiere trabajarlos o quiere este fin de semana... Yo los tengo que grabar, entonces te los entrego grabados. Vale. Cristina, ¿quieres?